Pues bienvenidos todos, hoy vamos a tener una introducción a la inteligencia artificial. Soy Gustavo Ceballos, soy full stack, desarrollador. Básicamente siempre he estado en software, en desarrollo de software desde muy pequeño. Como me presentaron también soy parte de GitHub Campus Expert. Normalmente cuando son los eventos de Machine Learning no explico qué es un Campus Expert, pero justamente como invito a un Campus Expert y creo que muchos de ustedes han escuchado este tema como que GitHub Campus Expert, ¿qué hace? Básicamente nosotros investigamos este animal tan raro de cuatro patas, de cinco patas, que tiene forma de pulpo. Aquí podemos ver un esqueleto. No, mentira. Ella es Mona, es la mascota de GitHub. Pero básicamente son un grupo de gente super cool que se dedica a ayudar comunidades alrededor del mundo. Son más de 200 campos expert actualmente. Empoderamos las comunidades locales y siempre tenemos este intercambio de personas o charlas entre nosotros para vuestras comunidades, así que es muy rica. Les invito a participar en ella. Si ustedes tienen una comunidad, se encuentran estudiando una carrera universitaria, pueden aplicar el programa o le pueden consultar también al, al encargado de esta charla, que les aseguro que les va a dar toda la información necesaria. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a conocer un poquito sobre la inteligencia artificial, vamos a ver qué es Machine Learning, ver conceptos básicos y cómo empezar con él, y un poquito del concepto de redes neuronales. ¿Por qué redes neuronales? Hay muchos algoritmos, hay muchos modelos en el Machine Learning, pero yo creo que las redes neuronales es actualmente el boom y es algo que realmente tienes que entender el concepto para poderlos aplicar. Hay muchos otros algoritmos en Machine Learning que no necesitas tener tan claro el concepto para aplicarlos. Así yo creo que se van a llevar muy buena experiencia para iniciar en esto. Entonces, inteligencia artificial, ¿qué es? La tenemos en todas partes, la tenemos alrededor de nosotros. Podemos comprarnos un asistente por $40, $50 tal vez, donde nos van a ayudar, va a poder interactuar con nosotros. Vamos a decir, ok, esto tiene inteligencia artificial, me puede responder, me escucha la voz, transcodea lo que yo digo a, a bytes y me viene y me responde. Yo le digo, préndeme las luces, me prende las luces. Podemos ver otra aplicación de inteligencia artificial que son los carros autónomos. Los carros autónomos poco a poco se van escuchando, poco a poco se vuelve una realidad, una normalidad a nosotros. Al comienzo decíamos como que no, carros autónomos imposible, carros autónomos súper peligroso. Después empezamos a ver noticias que ya se están haciendo pruebas con carros autónomos. Después escuchamos accidentes con carros autónomos y decimos, oh mira, ese carro autónomo se chocó solito o chocó una persona y no la detectó. Y qué tan seguro o qué tan viable es, poco a poco se hacen pruebas, después empiezan a sacar estudios y decir como que, ok, hubo un accidente con un carro autónomo, pero ¿cuántas horas hubieron manejando un carro autónomo sin accidentes versus cuántas horas una persona maneja hasta que se provoca un accidente? Va a la parte también de la ética de la inteligencia artificial, qué tan ético es, qué tan no ético es, hasta qué punto debería haber una ética. De hecho, alejando un poquito el tema, yo recuerdo que hace un tiempo se hizo un estudio de como que, ok, si un carro autónomo está manejando y hay como que la típica pregunta ética, o sea, si hay un niño y un anciano y no hay forma de evitar el accidente, a quién fuera el accidente, al carro autónomo, como que cuál tendría que elegir entre los dos? Y si ese es un estudio, es como que la ética también depende de nosotros y la cultura de cada lugar, porque a la final eran ciertas partes del mundo decía, no, sabes que el anciano es el que tiene que, el carro autónomo, o sea, si hay un accidente, mejor que sea un anciano que un niño, o viceversa. Otras partes del mundo decían que un niño porque no ha vivido, el anciano porque ha vivido, y que merece el respeto. Entonces, la inteligencia artificial también va por la parte de la ética, va a cambiar muchas cosas en ese sentido. Vamos a tener que cambiar muchos paradigmas y se ve que también depende mucho de la persona quien lo hace. Entonces llegamos a la idea de que la inteligencia artificial, por más inteligente que sea, a la final depende de las personas quien lo va a estar por detrás. Y es muy interesante eso porque también Google va y dice como que, ok, si ustedes vienen y crean una inteligencia artificial solo, no sé, me invento, solo hombres, nuestro algoritmo va a actuar de una forma. Mientras si nosotros enseñamos esa inteligencia artificial, la programamos, la creamos por solo mujeres, este algoritmo va a actuar totalmente diferente con ese rasgo de ese tipo de gente. Y si, por ejemplo, cambio, ya no son los hombres, sino que solo personas de Estados Unidos son los que desarrollan inteligencia artificial, entonces este modelo va a estar muy acoplado al pensamiento y a la cultura de las personas de ese lugar.
Entonces, es importante democratizar este conocimiento, es importante que poco a poco más gente vaya conociendo y la inteligencia artificial ya no sea como que, ok, no solo la persona universitaria que tiene 1000 PhDs y tiene full conocimiento en este tema puede hacer la inteligencia artificial, porque vamos a crear un mundo donde solo el pensamiento o la cultura de esa persona esté reflejada en los algoritmos. Hay, hay otros ejemplos de inteligencia artificial que no nos damos cuenta día a día, como el Google Photo. Nosotros tenemos esa aplicación, por lo general, bien instalada por defecto en Android. Apple también tiene algo muy parecido en sus teléfonos, en su galería, donde yo tomo una foto y ¡puc! Automáticamente me clasifica las caras. Puedo decir, ¿sabes qué? Quiero ver todas las fotos que sale Carlos, que todas las fotos que salga María. Quiero ver todas las fotos que tenga paisajes. Quiero ver todas las fotos que tenga mar. Que al final, ya hay veces que no nos damos cuenta que estamos utilizando inteligencia artificial. No nos estamos dando cuenta que existe un- una aplicación que empieza a decir, a clasificar esas cosas, a automatizarnos la vida. Ya es parte de nosotros. Ahí también vamos a entrar un poquito en la ética y nuestra seguridad de datos. Así como que, ok, ¿qué pasa si yo tomo una foto con Google Fotos y me la clasifica que salió Carlos? Pone en peligro mi información, no pone en peligro mi información. Eso significa que mi foto yo la tomé, subí a un servidor, alguien la pudo haber visto, la clasificó. Depende. Depende de cada uno de los algoritmos, depende cómo esté diseñado su software, cómo esté diseñada su pipeline, su línea de trabajo. Recuerdo mucho hace tiempo que cuando Apple lanzó su inteligencia artificial para su galería se enfocó tan duro en seguridad, dio tan buen marketing diciendo, ok, nuestra inteligencia artificial te va a ayudar a separar las fotos de las personas, te va a ayudar a separar, a mejorar cómo buscar tus fotos, pero se enfocaron tanto en la seguridad de las personas que decía, tu foto nunca sale del teléfono. ¿Cómo diablos mi teléfono puede detectar o no detectar que esa foto es eso? Si nunca salió de mi teléfono, nunca hubo una persona clasificándola, nunca pasó por un software, es porque lo hace localmente. Y para hacerlo localmente es porque ya tiene el conocimiento de decir, esto es una persona, esto por estos rasgos es Carlos, por estos rasgos es Juan. Tal vez no salga el nombre, pero sí sale clasificada. Y vamos a entender un poquito cómo se hace esto en esta charla. Entonces, vimos los ejemplos, vimos un poco de qué es la inteligencia artificial, pero realmente qué es. O sea, en temas o categorías es muy amplia, tenemos muchos campos. De hecho, fuera un poco difícil cubrir todos los campos. Hay campos muy básicos o como que lo que siempre se escucha en inteligencia artificial. La inteligencia artificial simplemente es emular el comportamiento humano o el razonamiento humano. Tanto que podríamos decir que es un buen algoritmo si nosotros ya no nos damos cuenta que eso no es hecho por humano o que lo haga mejor por humano. Dentro de la inteligencia artificial tenemos otras áreas que está el machine learning. El machine learning es el aprendizaje de máquina. Eso significa que la máquina va a repetir varias veces, repetir como que si fuéramos un niño chiquito, como cuando le enseñamos al niño chiquito, esto es un gato, míralo, te enseñamos la foto de un gato y dices, es un gato. O también como otra forma de decirlo, cuando los niños chiquitos van e intentan caminar y se caen, siguen caminando y se vuelven a caer, hasta que dicen, sabes que si yo balanzo mi cuerpo, pongo el peso de esta forma, puedo avanzar un poquito más, si gateo avanzo un poquito más, después me paro y puedo caminar normal. Esos varios intentos. Es muy parecido a cómo empieza a hacer la inteligencia artificial, cómo empieza a ganar conocimiento. Dentro de inteligencia artificial o machine learning también tenemos otras áreas, que es computer vision y procesamiento de lenguaje natural. No siempre estas áreas utilizan inteligencia artificial. De hecho, computer vision y procesamiento de lenguaje natural eh, es súper antiguo, o sea, ya debe tener más o menos más de 40 años alrededor de nosotros. Muchos algoritmos de inteligencia artificial también tienen mucho tiempo con nosotros, solo que ahora tenemos los datos y la capacidad de procesamiento para realmente aplicarlos. Visión computacional es simplemente que una computadora pueda interpretar el entorno de nosotros como imágenes, fotografía, captura el láser, captura radares LIDAR, toda esa información que nosotros vemos visualmente, que una computadora pueda procesar y pueda sacar una información. Y procesamiento del lenguaje natural es que la computadora puede entender nuestro lenguaje.
Visión computacional. Puede ser o no puede ser inteligencia artificial. Me perdonará un poquito si hago muchos ejemplos de self-driving cars, de conducción autónoma, pero cuando yo empecé esta inteligencia artificial fue como que yo no lo podía crear como que, ok, una computadora puede manejar un carro. ¿Debería o no podría poder hacerlo? Sí, no, puede ser muy complejo, debe ser muy fácil. Yo siempre he dicho que manejar es una pérdida de tiempo, pero como que después te pones a pensar, pero hay muchas variables a tu alrededor que te afectan, que necesitas estar atento y que por eso los humanos podemos manejar, porque es como que, ok, vemos, decimos si aceleramos, tomamos decisiones mientras manejamos. Y fue como yo ingresé realmente a la inteligencia artificial a partir de Self-Driving Cars, aprender un poquito cómo eran esos algoritmos, cómo se trabajaban. Dame un segundo. No debería escucharse doble. Continuamos y si igual si tienen un problema le comunican y vemos cómo lo solucionamos. Es, dale, genial. Bueno, visión computacional, perdonarán si los ejemplos son muy self-driving cars, pero fue como yo ingresé. Y aquí podemos ver muchos conceptos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular la línea blanca, cuál es esta línea divisora, realmente no necesitamos inteligencia artificial. No necesitamos un modelo decirle, ¿sabes qué? Esto es una línea divisora de carriles. Si damos 1000 imágenes más, es decir, esto es una línea divisora de carriles. No, con a partir matemática o con el cambio de color, con una aplicación de gradiente y ver a dónde está cambiando el color, podríamos decir, ok, esta es una línea. Con un tratamiento de imágenes, con algoritmos de tratamiento de imágenes, podríamos lanzar esta línea e identificar qué píxeles o qué dirección tiene esta línea. Igualmente para las líneas de los costados, para no salirte de la ruta, podríamos hacerlo sin inteligencia artificial. Podríamos, como la cámara siempre va a estar recta encima de un vehículo, y deberíamos estar siempre en un camino con una línea, podríamos decir, ok, listo, tiramos dos paralelas y siempre buscamos el cambio de gradiente o el cambio de color aquí a nivel eh, a nivel de paralelas y perpendicular a un horizonte, donde realmente son algoritmos, son procesos matemáticos o cálculos matemáticos que se lo define con tiempo, pero por ejemplo, si vamos a decir, ok, ¿qué es este símbolo? Ahí va a ser mucho más difícil decir, ok, por el cambio de color, que es aplicar un gradiente y ver como que, ok, aquí es más fuerte el cambio de color, este es un rojo y aquí es un blanco, entonces intercambia. Va a ser un poquito más difícil clasificar esas imágenes. ¿Cómo se hace esto? Poder clasificar la imagen, decir esto es un pare, esto es un no estacionarse, esto es un paso cebra, o esto es una señalética paso cebra, decir como que esto es un vehículo, lo de acá es una bicicleta, esto sí se lo hace a partir de Machine Learning. Lo que se hace es tener muchísimas imágenes diciendo, justamente este recuadro de este punto a este punto es un carro. Tenemos 1000 imágenes, 2000, 10.000 imágenes diciendo eso. De hecho, ¿dónde vemos esto? Cada vez que hacemos un captcha para reconocer si somos robots o somos humanos, nos dicen como que escoja todos los carros. Realmente eso es un negocio detrás de donde hay. Como que nosotros estamos clasificando la información para que un algoritmo se la aprenda y pueda resolverlo. Y lo que hacen es que ponen tres que saben que son carros y ponen uno o dos o más bien, ponen cuatro o cinco que no saben que son, pero entre esos 4 o 5 tienen dos que son carros. Entonces ustedes dicen, 90% de la gente dijo que sí, estos también eran carros, entonces deben ser carros. Entonces, ¡pum!, entra a la base de datos. Entonces nosotros cuando estamos haciendo ese, no soy un robot, realmente lo que estamos ayudando es a añadir imágenes para poder clasificar modelos de inteligencia artificial. No siempre son de usos automotriz, otras veces como que, eh, bueno, el dueño de CAPTCHA más conocido es el de Google, también utiliza para poder bloquear las placas, bloquear el número de casa y encontrar hidrantes, porque no sé si en muchos países en Latinoamérica se ha prohibido, pero en muchos países de Europa y Estados Unidos es prohibido parquearte delante de un hidrante. Entonces, nosotros estamos alimentando esos modelos. Y la inteligencia artificial puede o no puede tener la visión computacional puede o no tener inteligencia artificial. Procesamiento de lenguaje natural.
yo creo que esto también tiene años. De hecho, cuando mis primeros ejemplos de inteligencia artificial, que no tenían realmente inteligencia artificial, sino tenían procesamiento de lenguaje natural, los primeros charlas o talleres que asistí, eran procesar tweets. Yo recuerdo que cuando Twitter lanzó Twitter y siempre estuvo acompañado de muy buena API, siempre Twitter dio esa oportunidad de tener bots, nunca fue tan cerrado realmente como red social, entonces siempre era como que puedes crear un puedes recolectar tweets, puedes hacer investigación a partir de Twitter, y siempre fue un punto de inicio para el tratamiento del lenguaje natural, donde igual que la visión computacional, puedes utilizar inteligencia artificial, puedes crear una red neuronal para LTMS, para poder clasificar tweets, para poder generar nuevos textos, pero también puedes utilizar algoritmos muy antiguos que ya han estado en el mercado por mucho tiempo. De hecho, es muy cool ver cuando los ingenieros de data o los ingenieros de inteligencia artificial, tú los ves como que tú ves un ingeniero de hace 20 años y un ingeniero que ha salido, no sé, los últimos 5 años. Ves la diferencia porque es como que ellos tienen algoritmos súper complejos matemáticamente hablando. Es decir, ok, vamos a tokenizar las palabras, después vamos a quitar las últimas letras, va a hacer un procesamiento de las palabras. Por ejemplo, correr, caminar, nadar, todos terminan en ar. O fea, feo, bonito, bonita, termina o A. Entonces lo que es estos ingenieros de hace 20 años o estos algoritmos hace 20 años lo que hacen es intentar neutralizar un poco más la palabra, decir como que, ok, todo que termina en corriste, correr, nadaste, nadando, le quitamos las últimas tres letras, se hace todo un procesamiento de algoritmos que hacen esto y normalizan la palabra y le hacen como que solo la primera parte para poder tener mayor información, más que mayor información, para poder tener más general las palabras y poderlas después meterle una bolsa de palabras y después procesar eso y tener algoritmos de vectorización que nos ayuden a entender lo que se está hablando dentro de una conversación, dentro de un texto. Pero llegó la inteligencia artificial y dijo como que, ok, no vamos a hacer tanto preprocesamiento, porque al final el hecho de cambiar un poquito la palabra puede cambiarme la oración. Entonces, con el deep learning, el procesamiento del lenguaje natural cogió y dijo, vamos a meternos toda la palabra completa, pero vamos a tener ciertas memorias, vamos a retroceder, vamos a ver qué estaba pasando anterior, vamos a ver qué está pasando después, y se hizo algoritmos mucho más fuertes que utilizar vectorizar o tener, ¿cómo se llama? Tener un tratamiento previo al lenguaje natural. ¿Qué podemos ver en el lenguaje natural? Que se puede hacer con deep learning, como se puede hacer con modelos de machine learning tradicional. Tenemos traducciones, tenemos sacar información importante, análisis de sentimiento, extracción de información, respuestas a preguntas, tenemos chatbox, tenemos poder intentar buscar lo que nos están preguntando. Tenemos diferentes soluciones en el nivel de procesamiento del lenguaje natural, que a la final estos algoritmos que no eran machine learning solucionaban estos problemas, pero al momento de llegar deep learning y sobre todo las long short time memories, que al final vamos a ver un poquito cómo están compuestas, aumentaron la capacidad y aumentaron la eficiencia de ellos y el nivel de accuracy, que fue un cambio revolucionario. De hecho, podemos ahora generar el texto súper muy bueno, súper natural con redes neuronales que eran o sea, se generaban textos con otros algoritmos que no eran casi inteligencia artificial, sino eran algoritmos matemáticos. Se generaban texto relativamente bueno, pero no al nivel de poderse confundir con texto generado por personas. ¿Y qué es Machine Learning realmente? Machine Learning tiene diferentes áreas. Tiene dos grandes áreas, que es el aprendizaje supervisado, que es cuando tú sabes la respuesta. Por eso la niña aquí le diga, yo lo sé, yo lo sé. Eso significa que tenemos soluciones a eso. Por ejemplo, si nosotros queremos clasificar perros y gatos, nosotros conocemos qué son perros, qué son gatos, y podemos decir, esta imagen es de un perro, va a ir a nuestro dataset. Esta imagen es de un gato, va a ir a nuestro dataset diciendo gato.
Otro ejemplo podría ser el precio de las casas. Si yo sé que esta casa está en esta zona, tiene tantos metros cuadrados, tiene tantos baños, tiene o no tiene piscina, tiene garaje o no tiene garaje, va a costar $50,000. Si esta casa está en otra zona, tiene tantos metros cuadrados, tiene tantos baños, tiene piscina, tiene garaje, va a costar $120,000. Y esta otra casa tiene un baño, no tiene garaje, tiene, ¿cómo se llama? 50 metros cuadrados, va a costar este, $80,000, no sé. Entonces, nosotros conocemos y podemos clasificar esa información y podemos crear un dataset. Es un aprendizaje supervisado. Yo les diría que el 80% de los problemas que vamos a empezar a intentar resolver son aprendizajes supervisados. ¿Qué es lo difícil en el aprendizaje supervisado? Es conseguir la data. Realmente, o sea, tenemos que tener bastante data, tenemos que clasificar esa data, o sea, tenemos que decir, ok, esta imagen es un perro, y hacer esto por 1.000 imágenes más, 2.000 imágenes más. Es fácil ingresar a esto, es fácil entender un poquito de como que son los primeros algoritmos que podemos ir haciendo, primeros modelos. Igualmente, hay tanto aprendizaje supervisado con visión computacional, que fuera un poquito de imágenes, por ejemplo, clasificar perros y gatos. Hay aprendizaje supervisado para lenguaje natural, que podría ser la generación de texto o la clasificación, de decir como que este comentario es bueno, este comentario es malo. Y en la generación de texto vas a decir como que, ok, pero o sea, ¿qué conocimiento debo tener para generar el texto? La siguiente palabra. Por ejemplo, si digo, el día está muy bonito, entonces el día que sigue después de eso está muy bonito. Entonces yo sé lo que va a ir después. Eh, Podemos ver también que cuando hacemos algoritmos de inteligencia artificial, no siempre el accuracy es correcto. Por ejemplo, aquí vemos esta cantidad de imágenes y decimos, ok, esto es un perro, es un gato, por su forma, por la oreja redonda, por su cachete, ponemos, parece un perro. Este tiene orejas más puntiagudas, es como que una cara más circular, sin tanto cachete, más uniforme, puede ser un gato. Pero podemos ver que nuestros modelos también fallan. Y hasta qué punto debemos hacer un modelo tan perfecto depende de la capacidad de nosotros, o sea, la capacidad del que esté creando el modelo, la capacidad de nuestra data y la capacidad de nuestro tiempo. Porque no es lo mismo conseguir un accuracy de un 40%, después mejorarlo y conseguir un accuracy de un 60%, que un 40% es súper mal, o sea, menos que si fuera binario, menos que un random. Pero ya consigues un 60%, dices, ok, estoy un poquito más de aleatorio. Eso es un modelo ya algo útil. Después de un 60 a un 70%, no sé, tal vez te tome 8 horas, un día, depende de la complejidad. Tal vez añadiendo más imágenes, tal vez añadiendo un modelo más complejo, haciendo un procesamiento de tu imagen previa antes de tu modelo de Machine Learning. Pero ya llegar a un 90%, ok, está genial mi modelo, pero tal vez llegar a un 91%, 92% me va a tomar 6 meses, 8 meses. Entonces depende mucho de qué tan buen modelo quieres llegar y qué tan complejo va a ser. Pero siempre cuando empezamos a acercarnos ya a un modelo muy perfecto, aumentar ese porcentaje en pequeños incrementos va a ser mucho más difícil. No es lo mismo aumentar del 60 al 80% que aumentar del 98% al 99%. Eso va a ser mucho más complejo, nos va a llevar mucho más tiempo. Pero ¿hasta qué punto debo mejorar mi modelo? Depende de ti. Podríamos decir que si... Y depende de lo que vaya a hacer ese modelo. Por ejemplo, si voy a clasificar gatos y perros, yo creo que un 95% está genial. Si voy a clasificar señalética de tránsito, tal vez un 98%, 99% está genial. Pero depende también de qué riesgo hay detrás de eso. O sea, ¿qué pasa si el 1% lo hago mal? Puedo atropellar a alguien, puedo matar a alguien, puede ser un riesgo para la vida o no puede ser un riesgo para la vida. Pero se dice que normalmente nuestro modelo lo hace genial hasta que sea igual que una persona. Por ejemplo, si me pones a clasificar perros o me pones a clasificar, no sé, osos,
con osos o tipos de osos. Entonces, si gente que sabe sobre tipos de osos dice, ok, esto es una imagen de... Le das 100 imágenes, de las 100 imágenes 99 la clasificó bien y el algoritmo de las 100 imágenes también 99 la clasificó bien porque una imagen no se vea bien, porque te puedes confundir por ciertos rasgos de la raza de osos, no sé, me invento. Entonces ese algoritmo lo está haciendo igual que un humano. Y va a ser muy difícil crear un algoritmo que lo haga mejor que un humano porque siempre vamos a tener el error humano a decir, ah, pero esta persona, la persona ya solita, ya se equivoca más que la computadora. Entonces, ¿cómo vamos a crear ese dataset? Entonces, lo que se puede hacer ahí es ya no crear un dataset solo por una persona, sino que crear un dataset por tres expertos, donde bajará el error de, no sé, de 1000 imágenes, tres equivocadas clasificadas por una sola persona, a una equivocada por tres personas que son expertas en esa área. Entonces depende mucho de qué necesites tú con tu algoritmo. Pero si lo hace igual de bien que un humano, podemos decir que tu algoritmo está genial. Aprendizaje no supervisado. Esto es cuando nosotros no conocemos la respuesta de esto. Por ejemplo, nosotros no conocemos qué series te va a gustar. No tenemos, digamos que no tenemos esa información. Entonces, lo que podemos hacer es que creamos un algoritmo que ponga, por ejemplo, todas las series que he visto, todo este tipo de series son estilo de series. La de acá podría ser otro estilo de serie y otro estilo de serie, digamos, drama. La de acá acción y la de acá suspenso. Entonces, todavía no sé qué tipo de serie es esa, pero para partir de mis datos, mi algoritmo me empieza a crear clusters o me empieza a crear separaciones. Entonces, intenta agrupar los más parecidos por sus características. Por la cantidad, por la gente que los ve, por el, no sé, digamos, dependiendo cómo utilizamos el algoritmo, pero por ejemplo, la duración de la película, por la tonalidad de la voz que tiene la película o por la música de la película, ese tipo de cosas, empieza a crear separaciones que no están definidas todavía. No sabemos si son acción, si son este, drama. Simplemente el algoritmo solito los empieza a separar y crear segmentos que él conoce. O sea, que segmentos que él dice, ah, por estas características estas películas son iguales, por estas otras características son iguales, por estas otras características son iguales. Entonces mañana pasado yo le pongo una nueva película y me dice, ah, esta película tiene las mismas características que todas estas otras películas. Entonces si yo soy un usuario que vi estas películas y me gustaron y no veo muchas de estas películas, entonces al estar dentro de estas películas muy parecidas, el algoritmo me lo puede recomendar. Hey, mira, esta es la mejor película para ti. Alguien que utiliza inteligencia artificial todos los días y está ahí y nosotros tal vez no nos damos cuenta, decimos, ah, ok, Netflix me recomienda lo que me gusta, debe ser inteligencia artificial. Sí, Netflix te recomienda lo que te gusta, pero aparte de recomendar lo que te gusta, te pone la imagen que a ti te gusta. De hecho, si ustedes ven su Netflix, su pantalla, su menú de Netflix, van a ver una imagen muy diferente para muchas de sus series que la de su compañero, la de su amigo, la de su papá. Van a ver que ellos tienen otra portada totalmente diferente. Aquí hay 9 portadas totalmente diferentes que dependiendo de tus gustos, Netflix sabe que si te pone tal vez esta portada, tú entres a esa imagen. O tal vez si te pone justamente esa portada para ti, hay más oportunidad que tú vayas a ver esa serie que si te ponía la de acá abajo. Entonces, Netflix tiene todo un conjunto de modelos de inteligencia artificial para que tú te quedes viendo sus series, para que tú veas nuevas cosas que él te quiere ofrecer. Eh, Modelos supervisados, ¿para qué te pueden servir? Más adelantito vamos a ver otra subcategoría, modelos no supervisados, aprendizajes no supervisados, pero ¿para qué te puede servir? Para encontrar nuevos materiales, para encontrar nuevos materiales, encontrar nuevas soluciones soluciones a partir de computadoras. Por ejemplo, una posición exacta del material para que te haga mayor fortaleza, para que te haga mayor durabilidad, para poder clasificar los gustos de la persona, para poder clasificar estados, poder separar grupos sociales, grupos de personas que no estén separados por una persona que, ok,
toda esta gente porque les gusta este estilo de música y les gusta este estilo de persona, de películas, va a estar en este grupo. No, o sea, la computadora ve y empieza a coger las características más próximas de él y cuando que nosotros no intervinimos para crear estas separaciones, cuando pongamos un nuevo punto, ya vamos a ver, esta partícula o este ejemplo pertenece más a esta separación, que todavía no tiene un nombre, o sea, es creado por computadora y nosotros no sabemos, no le podemos decir, esto es acción, simplemente es una separación que creó el mismo algoritmo. Este algoritmo específicamente es el KNN, que significa que el vecino más cercano lo adjunta a partir de todas las características de su vecino más cercano. Y el aprendizaje no supervisado también está para resolver ciertos problemas que tal vez humanamente le hemos resuelto, pero la computadora lo encontró una forma muy diferente o mucho mejor de resolver. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, hablemos un poquito más también de Netflix y compartiéndoles un caso súper raro, digamos. Yo recuerdo cuando empecé a hacer un curso sobre privacidad de datos y el anonimato, o sea, cómo, cómo cuidar los datos personales al momento de crear modelos de inteligencia artificial. Por ejemplo, tú vas a decir, oye, me llegó un correo sobre este libro y ya mañana Google me está promocionando el libro, pero oye, mi correo es personal. Sí, pero Google te va a decir, pero es que ninguna persona realmente leyó eso. Simplemente es una computadora que se dio cuenta que tú podrías estar interesado en este libro y te va a dar dicha información. Entonces, tal vez no violaron tus datos. Pero, ¿cómo cogieron esa información? O sea, ¿cómo alimentaron ese modelo? Porque ya vimos que los modelos en enseñarlos como niños, o sea, decir como que, mira, esto es un libro, esto está relacionado con acá, y repetirle varias veces hasta que aprenda. ¿Cómo hicieron eso sin poner en riesgo tu información? Entonces, tiempo atrás, justamente Netflix sacó un dataset que decía que estaba todas las películas, tenía un dataset gigante de las películas y una identificación de un usuario. La identificación del usuario, por ejemplo, el ID del usuario, que te diga, usuario 1 le gustó, usuario 1 esta otra película no le gustó, usuario 2 esta película sí le gustó y estas 4 películas no les gustó. Entonces le dijeron, ¿sabes qué? Está ese dataset, la persona que encuentre el mejor algoritmo para recomendar películas se gana, creo que era $1.000.000. Se gana eso. Entonces vino, concursaron, ¿saben qué? Hicieron el modelo y dijeron, ok, este es el mejor modelo. Genial. Netflix le dio, se implementó en la plataforma y todo. Y después de un par de años, una universidad sacó una investigación diciendo, mira, el dataset que sacó Netflix, que no tenía ni nombres, ni cuentas de usuarios, ni ninguna forma de conectar a un usuario, era ese. Y con el dataset de IMDb, que es una página donde la gente clasifica las películas, dice, sabe que esta película tiene un 8 y es muy buena, me gustó esto, y tiene comentarios, podemos llegar a la conclusión que este usuario que le gustó esta película de Netflix y este comentario de IMDb es este usuario. Empezaron a unir muchos usuarios de IMDb, que es una plataforma abierta y que la información está al público, con el dataset de Netflix. Y quitaron ese anonimato que tenían las personas, decir como que a mí me había gustado esta película de Netflix y si tú estabas dentro del dataset de IMDb, ya podemos saber quién era el que había clasificado esa película. Entonces, no es tan fácil de solo quitarle el nombre de usuario, la edad y el sexo a tu dataset y dárselo a quien sea para que te cree un modelo de inteligencia artificial. Hay cosas mucho más complejas después de eso, donde entran ya estadística, donde no utilizas no utilizas la información en sí, sino la estadística de dicha información para crear los modelos. Solo es como que un dato curioso, como realmente dirías que realmente tus datos no son tan anónimos si solo le quitas tu nombre. O sea, realmente hay formas de cómo llegar a la parte de atrás. ¿Qué otros modelos pueden ser de aprendizaje no supervisado? El reinforced learning o el aprendizaje reforzado. A diferencia del no supervisado, lo intenta varias veces, hasta que llega un óptimo. ¿Cómo pasa esto? Tú tienes un agente que, por ejemplo, todo el mundo ha jugado Pong. Pong es este jueguito de computadora que tienes una barrita aquí y otra barrita acá. Entonces, esta barrita se mueve y hay una pelotita golpeando. Y el objetivo es pasar la pelotita por donde la barrita no pueda y es como que metes un gol. Entonces,
Esto es controlado por un algoritmo que seguramente tiene muchos if y cosas súper programáticas. Pone if, tiene ciertas áreas de control y seguramente un número random para que a veces se deje pasar la pelotita y otras veces la defienda. Y el otro lado normalmente es una persona. Podríamos hacer lo mismo del if, pero el chiste no es utilizar programación normal, sino que dejar que la barrita aprenda como que si fuera una persona, con las habilidades de una persona. Poco a poco vaya mejorando su capacidad. Entonces, esta barrita sería nuestro agente. Entonces, esta barrita, ¿qué puede hacer? Puede hacer una acción, puede subir o puede bajar. Dependiendo de dónde esté la pelotita, vamos a decir, si yo fuera una persona, diría, si la pelotita está yendo para acá, yo le voy a decir, barrita baja. El environment es el ambiente, o sea, esto. Decir, ver dónde está mi pelotita y dónde estoy yo. Este es mi ambiente. El intérprete va a ser mi modelo de inteligencia artificial. Que voy a decir, ok, ¿dónde estoy? ¿Y qué voy a hacer? Y va a ganar un premio cada vez que haga algo. Entonces, poco a poco, la barra se va a mover en forma random y no va a ganar ningún premio. Pero cada vez que yo meta un punto, me va a premiar. O cada vez que o cada minuto que yo pase sin que la pelotita pase por acá, me va a premiar. Entonces, poco a poco ese algoritmo intenta hacer cosas random, intenta hacer cosas sin sentido, hasta que se da cuenta que como ganando un premio, va ganando un premio, va ganando un premio, y es un problema de optimización. Entonces, va una vez, dos veces, pierde, 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 y después se da cuenta que cada vez que ve la pelotita más cerca y él también está cerca, mantiene ese puntaje, empieza a ganar más puntaje y empieza a comportarse como humano hasta el punto que seguramente le gana a la computadora. Eh, Tal vez se pregunten como que, ok, ¿y esto de las GANs son estas aplicaciones de FaceApp, aunque yo personalmente creo que FaceApp no tiene tanta inteligencia artificial, sino que es un poquito más de filtros y visión computacional. Debe tener una parte de inteligencia artificial por detrás, pero yo creo que mucho más concepto de visión computacional. Pero estas aplicaciones que te cambian el rostro o que te permiten crear un discurso crear un discurso a partir de personas que no existen o personas famosas y hacer imitar la voz que se está haciendo, utilizan Reinforced Learning con, eh, con un poquito de Machine Learning tradicional o con aprendizaje supervisado. Es la unión entre aprendizaje supervisado y Reinforced Learning. Entonces pueden generar este contenido, no generan contenido ligeramente aleatorio donde dicen es o no es, listo, vuelve a generar contenido y así con un premio empieza a generar contenido más correcto y básicamente es un problema de optimización matemático. Entonces Reinforced Learning es tan potente que a la final encuentra soluciones a problemas que nosotros no nos hemos dado cuenta. No sé si alguien ha jugado, si no me llevo a equivocar, esto es de Nintendo 64 o Play 1, este juego. Pero a mí cuando yo leí esta noticia fue como que, oh por Dios, ¿qué? O sea, ¿cómo usó la computadora para encontrar esta solución? Les explico un poquito qué es el juego. El juego se trata de una carrera de un bote que tú tienes que ir cogiendo estos puntitos amarillos. Tienes que ir cogiendo estos puntitos amarillos y entre menor tiempo lo hagas, vas a ganar un mejor score, un mejor puntaje. Entonces, si tú coges puntitos amarillos, coges estos turbos, vas a ganar mejor puntaje y dependiendo del tiempo que tú llegues, vas a tener un mayor puntaje. Entonces, lo que hicieron es que crearon un algoritmo de Reinforced Learning donde la acción era manejar este bote, el ambiente era el área de carrera, el premio va a ser cada vez que gane mayor puntaje, y el intérprete va a ser el algoritmo. Entonces cada vez que él aumentaba este score, era un premio para él. Porque yo iba a ganar si tenía un mejor score. ¿Y qué hizo el algoritmo? Al comienzo iba random, se iba de retro, después se dio cuenta que si cogía estos puntitos amarillos aumentaba su score, siguió, hasta que un momento dijo, espérate un ratito, si yo toda la carrera me quedo dando vueltas aquí en círculo, me quedo dando vueltas en círculo, me quedo dando vueltas en círculo, gano mucho más puntaje que si yo termino la carrera en sí. Sí, fue un error de programación. Tal vez no se dieron cuenta la gente que programaba esto. Nunca nadie se había dado cuenta Creo que tiene más de 20 años este juego, como 15 años.
No, tiene más de 20 años. Como 20 años tiene, nunca nadie se ha dado cuenta que si tú hacías esta trampa, quedarte dando vueltas en círculos, quedándote dando vueltas en círculos, ibas a sacar mucho mejor puntaje que si tú cogías toditos los puntos en el menor tiempo posible, con todos los, con todos los, con todos los goals, con todos los objetivos, nunca vas a llegar al puntaje que llegaba haciendo esta máquina que simplemente daba vuelta en círculo y cogía el turbo, vuelta en círculo y cogía el turbo. Entonces nos damos cuenta que la computadora, al ser un objeto tonto o ser un objeto que simplemente optimiza el problema, va a llegar a muchos mejores resultados a veces que una persona que analiza el problema y dice, ah, ¿sabes qué? Y si nos vamos porque la lógica me dice que hagamos esto. Entonces, por eso crean nuevos materiales, por eso se puede crear nuevas soluciones a base de computadora. Igualmente, podría ser como que un peligro, digamos que si intentamos encontrar la cura de COVID y le decimos a un modelo de Reinforcement Learning, ¿sabes qué? Encuéntrame la cura de COVID, va a lanzar 1000 pruebas, a lanzar 1000 simulaciones, hasta que, ah, ¿sabes qué? De esta forma, yo creo que no el COVID puede desaparecer dentro del cuerpo humano, o va a ser inmune el cuerpo humano con esta combinación de, no sé, de ADN o no sé, de virus o esta forma es correcta para eliminar los síntomas de COVID. Ya listo, pero después de eso tienes que hacer toda una investigación que eso no sea perjudicial para la persona. Entonces, sí, la computadora va a darte el mejor resultado, pero tiene que haber la parte humana que verifique si ese resultado va a ser viable para las personas, va a ser correcto, va a ser seguro. Entonces, Machine Learning, inteligencia artificial siempre va de la mano de la ética. Pero al final, ¿qué? ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es coger un problema, decir, ok, este es mi problema, este es mi modelo de optimizar, esta es la forma que quiero optimizar matemáticamente esto, y la computadora lo va a intentar 1000 veces hasta que encuentre una solución, o que encuentre la solución más optimizada a partir de mi modelo, de mi modelo de optimización. Entonces, todo modelo de Machine Learning tiene datos de entrada, que si regresamos a nuestro ejemplo súper básico, va a ser nuestros gatitos y perritos, va a ingresar una imagen de gato o va a ingresar una imagen de perrito, va a tener una salida que me va a decir, este, mi salida es un gato o mi salida es un perrito. Vamos a crear un modelo de inteligencia artificial con estos dos, con nuestros datos de entrenamiento y nuestras salidas, que poco a poco, probando una y otra vez, va a empezar a tunear o cambiar ciertas variables hasta que me diga, me entra esto, me sale igual que mi salida. Mi predicción va a ser igual que mi salida. Mi dato de entrada va a votar lo que yo esperaría que salga. Entonces, las predicciones son tan parecidas que mis salidas y ya tengo un modelo de inteligencia artificial correcto. Es entrenando un ejemplo usando ejemplos y modelos que encuentran sus propias reglas para luego predecir valores que no fueron entrenados. Entonces, la inteligencia artificial de desarrollo de software. ¿Qué hacemos normalmente cuando desarrollamos software? Nosotros cuando desarrollamos software tenemos un problema y tenemos la solución de ese problema. Por ejemplo, si yo quiero, no sé, crear una calculadora, digo, ¿mi problema cuál es? Sumar dos números. Listo, mi entrada, ¿qué va a ser? Dos números que voy a aplicar la suma y voy a entregar el resultado. Y digamos que otro problema que podría hacer es, yo quiero transformar de grados centígrados a grados Fahrenheit. ¿Cómo soluciono eso? Yo tengo mi fórmula para convertir de grados centígrados a grados Fahrenheit, ingreso mi valor de entrada, que sería mis grados centígrados, le aplico la fórmula, que ya es conocida, está escrita en un libro, está escrita en Wikipedia, en Google, y voto el valor de grado Fahrenheit. Pero ¿qué pasa con Machine Learning? Machine Learning cambia el paradigma de programación, cambia la forma en que empiezas a ver los problemas. ¿Por qué? Porque si yo quisiera hacer lo mismo, convertir mis grados centígrados a mis grados Fahrenheit, yo no escribo esa fórmula donde digo eh, este valor por este valor más este otro valor convierta mis grados Fahrenheit. Simplemente yo le digo, estos son todos mis grados centígrados, 22, 23, 24, 30, 100 grados centígrados. Y estas son mis respuestas en grados Fahrenheit. 22 grados, no sé, me invento, son 100 grados Fahrenheit. 24 grados son 105 grados Fahrenheit. No está bien transformado, pero por ejemplo. Entonces yo le digo, esta es mi entrada, esta es mi salida. Toma,
haz las pruebas que tú necesitas hacer, haz las iteraciones que tú necesitas hacer hasta que tú solito encuentres dicha fórmula para solucionar ese problema. O sea, yo nunca le dije, sabes que necesitas multiplicar por este valor y sumar este valor para que resuelvas ese problema. Sino le dije, esta es mi entrada, esta es mi salida, anda a ver tú qué haces ahí adentro para que lo puedas resolver. Y esto es genial porque a la final no necesitas estar buscando un modelo matemático para resolver los problemas, y por eso muchas veces cuando nosotros hacemos inteligencia artificial no tenemos ni idea qué hace. O sea, las deep learning, los modelos convolutivos, todavía no está claro por qué son tan buenos. O sea, no es que es una regla de oro decir, ¿sabes qué? Esto se hace porque esta imagen es de tal forma. Simplemente la computadora intenta tantas veces, tantas veces, tantas veces que crea un patrón. Pero realmente no se sabe qué pasa por debajo. Entonces, ha empezado a solucionar problemas que antes no se podían solucionar, o por eso es el boom de ahora que podemos hacer reconocimiento facial tan fácil, por eso es el boom que podemos interactuar con un equipo de asistente de una forma tan fácil, por eso tenemos inteligencia artificial en nuestros teléfonos, porque hemos encontrado la solución a poder clasificar eso, aunque no hemos encontrado la fórmula cómo hacerlo. Solo hemos dicho, entendemos el modelo, encuentra valores matemáticos que lo cumple y que lo haga. Vamos a crear nuestro primer modelo de inteligencia artificial, mentalmente. Es, digamos, si digo mi entrada es 0 y mi salida es 2, mi entrada es 2, mi salida es 6, mi entrada es 5, mi salida es 12, mi entrada es 8, mi salida es 18. Si yo entro 10, ¿cuál va a ser mi salida? Si alguien lo tiene, que lo mande al chat. Veamos un ratito el chat. Si lo llegas a encontrar. Participantes. Creo que aquí está el chat. Dale. Alguien ha comentado. Netflix lo sabe todo. Si tengo estos valores de entrada, ¿qué haríamos normalmente cuando fuéramos a programar? Diríamos, no, espérate, a mí no me des la entrada. O sea, dime cómo calculaste esto, ¿no? Entonces, te vas a sentar, no sé, con el de contabilidad. Me invento, digamos que es un sistema financiero. Voy y me siento y digo, a ver, tú ingresas un valor, le aplicas una fórmula y me tiene que dar 2, ¿verdad? Yo ingreso el valor 2, le aplicas una fórmula y me tiene que dar 6. ¿Cuál es la fórmula? ¿Sabes qué? Es esto por esto y listo. Yo voy, programo en Python, en JavaScript, lo que quiera esa fórmula. Entonces cada vez que ese usuario ingrese el 2, me va a botar el 6. Pero ¿qué pasa? Hay problemas que nosotros no conocemos esa fórmula. Simplemente tenemos los datos de entrada y los datos de salida. Por ejemplo, manejar. Vemos el ambiente y decimos, no hay carros. Puedo acelerar. ¿Cuál es esa fórmula? Mi razonamiento es decir, no hay carros, no hay personas, puedo acelerar. ¿Para qué dicen que 36, 30, 22, 24, 24? Pues el que tenga el dato correcto es el que ha encontrado la regresión lineal o la ecuación de la recta, donde y va a ser mi salida, que va a ser el 2, m va a ser lo que vamos a tener que calcular, que cómo se calcula la m es coger dos puntos, restar el y2 menos y1 sobre x2 menos x1, con el que damos nuestra pendiente, más el b. Reemplazamos el valor de la pendiente, cogemos un valor de entrada, por ejemplo 0, y muestra b. Entonces, nuestra función sería 2 más 2. Esto significa 10 por 2, 20 más 2, 22. Ricardo Caña le atinó que era una regresión lineal. No siempre son así de fáciles. De hecho, la regresión lineal es el modelo más fácil. Regresamos a pantalla completa. Regresamos a pantalla completa. La regresión lineal es el modelo más fácil, digamos, de Machine Learning. De hecho, cuando nosotros creamos una regresión lineal o una ecuación de la recta, ya estamos prediciendo el futuro y ya estamos prediciendo el próximo valor. ¿Por qué? Porque es una ecuación que ingresa un valor, hace un cálculo y me dice cuál es el otro valor. ¿Sirve o no sirve? Sí sirve, depende del caso y dependiendo de la complejidad del problema.
La regresión lineal es un muy buen modelo, si son problemas lineales, para solucionarlo. Claro está que la mayoría de problemas que vamos a intentar solucionar no son problemas lineales, sino son un poquito más complejos. Modelos de Machine Learning. Podríamos decir que el Machine Learning está compuesto en dos partes. El Machine Learning tradicional. Este Machine Learning, de hecho, o sea, a ver, los dos Machine Learning llevan mucho tiempo con nosotros. El tradicional y el Deep Learning. Pero el tradicional ha sido mucho más explotado eh, en los últimos años. Y el Deep Learning es el boom actualmente. Las bases de Deep Learning y las bases de Machine Learning tradicional llevan desde los 1980 aproximadamente. Pero vamos a ver un poquito más adelante por qué el Deep Learning explotó ahora. Modelos tradicional, regresión lineal, como el que acabamos de crear, Random Forest. Muchas veces han visto ese típico meme que te dice if, machine learning. Random Forest, ese meme literalmente. Son muchos árboles de decisión. Un árbol de decisión son if por detrás. Son muchísimos árboles de decisiones unidos que completan y dicen como que, vamos a crear todos estos árboles de decisión y vamos a ver cómo van yendo. Después cortamos esta parte de árbol de decisión y lo unimos con otro árbol de decisión. Y creamos un forest, un hay muchos árboles. Un bosque de muchos árboles de decisión aleatorios, donde cogemos el mejor árbol de decisión. KNN, el vecino más cercano, es el modelo que vimos de Netflix, que, bueno, en la presentación que está de Netflix, que ponemos data y los intenta separar. Support Vector Machine es como que, digamos, la regresión lineal, pero con esteroides. Es como que intentamos resolver problemas que no se puedan resolver en un solo plano y se dividen en n cantidad de planos donde podemos separar linealmente esos problemas. De hecho es un modelo muy fuerte, el problema es que es muy ligeramente pesado. Antes de Deep Learning yo te diría que es muy buena solución. Ojo que tampoco, bueno, sí, no. No hay el modelo perfecto. Depende mucho del problema y la capacidad de tu equipo para resolver de mejor forma. Hay modelos que están optimizados para entrenar mucho más rápido, modelos que están optimizados para eh, su respuesta sea mucho más rápida, o sea, la predicción sea mucho más rápida, modelos para ciertos problemas muy específicos y modelos muy generales. Por ejemplo, el Random Forest eh, ligeramente es general. De hecho, hay Random Forest para data continua y Random Forest para categorías. Y está el Deep Learning. Que Deep Learning es lo máximo, por decirlo así. Es ese modelo de Machine Learning que actualmente o en los últimos 10 años está en todas partes. Que casi que puede resolver cualquier problema. Sí y no que pueda resolver cualquier problema. Depende de la cantidad de datos que tengas y cómo crees tu modelo de Deep Learning para que pueda resolver los problemas. Eh, pero se podría resolver gran parte de esos problemas con Deep Learning. Muchas veces vas a resolver mucho más rápido si ya tienes conocimiento y dices, ¿sabes qué? Este problema se resuelve con Random Forest porque es una clasificación y entra directamente. Vamos a hablar un poquito más a fondo del Deep Learning en las siguientes diapositivas. Pero antes de tocar como que Deep Learning, vamos a hablar en nuestro stack básico. ¿Qué es nuestro stack básico? ¿Qué es lo que necesitamos para programar, para crear esta inteligencia artificial? ¿Por qué tener un stack básico y por qué no crearlos de cero? Nosotros podríamos crear nuestros modelos matemáticos, nuestros modelos de inteligencia artificial desde cero, coger, no sé, C++, decir, ¿sabes qué? Vamos a coger C++, vamos a programar una red neuronal, vamos a programar la ecuación de la recta, vamos a programar Random Forest, porque al final son modelos que alguien publica un paper y está explicado cómo implementarlo. ¿Por qué quita tiempo? O sea, ¿para qué inventar la rueda? Pero dentro de todo este stack básico existen diferentes tipos de stacks. Entonces, o diferentes tipos de herramientas. Depende de cómo sea tu aventura o tu camino, vas a coger ciertos stacks. Lo comparo mucho con las llantas de bicicleta. Si es una carretera súper recta y lisa, vas a querer ganar velocidad, entonces tal vez cojas una lisa o una veloz. Si es un lugar montañoso, vas a tener que coger una mountain bike. Entonces,
No hay el stack perfecto, todo el mundo lo sabe. Por algo hay gente que programa en JavaScript y otra gente que programa en PHP y otra gente que lo hace en Perl. Tenemos diferentes cosas. Pero si vas a ingresar al mundo de la inteligencia artificial, que es la forma más fácil de ingresar y la que vas a encontrar mayor comunidad y vas a poder resolver problemas mucho más fácil. De hecho, recuerdo hace un tiempo que alguien quería resolver un problema con inteligencia artificial, tuvimos las conversaciones con dicha empresa y era como que, pero mi sistema está hecho en visualbasic.net. ¿Por qué no lo puedo hacer en visualbasic.net? Porque me va a llevar mucho más tiempo hacerlo en visualbasic.net. Mejor integremos un sistema visualbasic.net con otro sistema con Python, donde yo optimizar el tiempo, le va a costar mucho menos. Aquí yo me pongo a desarrollar toda una librería o buscar las librerías que tiene hecho en .NET a utilizar lo que la comunidad ya lo tiene desarrollado. Entonces, esa es la idea de utilizar un stack. ¿Por qué utilizar, por qué ponerte a desarrollar algo que ya alguien lo desarrolló y sabes que está aprobado? Sobre todo si vas a empezar en esto, primero aprende cómo utilizar los modelos, cómo empezar a probar y crear modelos y palpar los modelos para que después puedas crear tus propios modelos. ¿Qué stack básico? Python 3.0 o Python 3 algo. Porque Python 2 ya está desactualizado. Si vas a empezar, no utiliza Python 2. NumPy es una librería para tratamiento de números, tratamiento funciones matemáticas, arreglos, como arreglos optimizados para Python. Ah, hola Rodríguez, gracias. Matplotlib para poder mostrar gráficos, para poder mostrar gráficos estadísticos, cómo está puesta tu data. Panda es una librería donde maneja datasets, maneja gran cantidad de datos, te lo puede partir en memoria para que no tengas, por ejemplo, si tienes un dataset de 1 millón de registros, te optimiza el tratamiento de esos registros, te optimiza si quiero multiplicar eso por, no sé, por 5, digamos que tengo un valor y quiero multiplicarlo por 5, dividirlo para 5, lo va a hacer mucho más rápido que hacerlo directamente en Python y está implementado muchos eh, tratamientos de datasets. Y viene aquí las librerías para trabajar con inteligencia artificial, netamente, o las librerías que ya tienen los modelos creados. Tenemos TensorFlow y Scikit-learn. Aunque no está correcto decir como que TensorFlow solo es de Deep Learning y Scikit-learn solo es Machine Learning tradicional, dejémoslo con ese concepto. TensorFlow sí tiene algo de Machine Learning tradicional y Scikit-learn sí tiene algo de Deep Learning, pero digamos que no son su fuerte. Si quieres hacer algo de Deep Learning, directamente TensorFlow. Si quieres crear modelos tipo regresión lineal, Random Forest, KNN, SVM, cualquier cosa que no sea Deep Learning, vámonos por Scikit-learn. Estas dos librerías sirven con Python, tienen una excelente comunidad, van a poder buscar ejemplos, van a poder buscar comunidades que los apoyen y las dos, Scikit-learn, sí, las dos son open source. ¿Qué otras librerías aparte de TensorFlow y Scikit-learn tenemos? Tenemos PyTorch y Café 2. Café 2 es una librería, digamos, un poco antigua o un poco um, que ya tiene tiempo en la comunidad, pero que yo creo que en los últimos, no sé, 5 años, 4 años, la comunidad como que no ha crecido tanto, sino que ha crecido estas de TensorFlow y PyTorch. TensorFlow es de Google, tiene una solución increíble para Deep Learning y PyTorch es de Facebook, también tiene una solución muy buena para Deep Learning. Si me preguntas cuál es mejor, depende cuál te guste a ti más realmente. O sea, las dos tienen redes neuronales, las dos tienen implementadas redes neuronales, las dos vas a poder resolver problemas con redes neuronales y crear modelos deep learning. Tal vez TensorFlow es un poquito más conocida que PyTorch. Las dos pelean una con la otra para tener mayor aceptación en el mercado. Por ejemplo, PyTorch fue mucho más amigable y mucho más eficiente al momento de crear modelos de Deep Learning. Después TensorFlow sacó la versión 2.0 y niveló el nivel de PyTorch de la facilidad de crear modelos. Después TensorFlow sí tiene o sea, tiene una mejor base sólida, a mi parecer, para un deploy, para enviar tu modelo ya a producción. PyTorch lo está haciendo ahora. No he visto las últimas actualizaciones, pero sí tiene muchas opciones para hacer un deploy. Muchas veces dicen por ahí que PyTorch lo utiliza más lo académico y TensorFlow lo utiliza más la industria. Sí y no. O sea, la verdad es que sí, PyTorch tiene bastante peso académico, pero los dos te van a poder sacar un modelo y poderlo poner en producción.
En cuestión de Machine Learning tradicional, Scikit-Learn, para mi parecer, es la mejor opción para ya tener los modelos creados y simplemente meter la data. Y algo que sí hay que especificar en Deep Learning con modelos de Machine Learning tradicional. Que el Machine Learning tradicional, tal vez tú no necesites saber tanto cuál es el modelo, qué pasa por detrás. Tienes que saber qué hace el modelo, cómo trabaja el modelo, tal vez leerte un poquito por encima el paper o ver cómo trabaja ese modelo y empezar a hacer un tuning de los parámetros. Ah, sabes que este parámetro, no sé, me acomoda qué tan random es el modelo o tantas interacciones hace el modelo o este es el alfa para un valor. Entonces lees la documentación de cualquiera de estos modelos y de hecho puedes crear un grid de test. Creas como que mándame 0.1, 0.8 y 0.4 a estos parámetros. Estos parámetros mándame 1, 8 y 5 y hazme pruebas y dime cuál tiene el mejor accuracy. Tal vez con Machine Learning tradicional no necesites conocer tanto del modelo, pero creo que con Deep Learning te toca sí o sí conocer un poquito cómo manejas Deep Learning, qué hay por debajo de Deep Learning para poder hacer un fine tuning y sacarle mayor ventaja. Yo creo que Machine Learning tradicional es un poquito más out of the box, escoger un modelo, leer su documentación en Scikit-Learn, ver qué parámetros puedes tunear y el mayor peso ahí está el preprocesamiento de datos. Decir, ¿sabes qué? Voy a limpiar mis datos de esta forma, voy a hacer este preprocesamiento, voy a escoger estos datos y no estos datos. Y en cambio, las Deep Learning son un poquito más, te echo mis datos, creo un buen modelo por debajo o creo un modelo robusto y me va a solucionar el problema. Machine Learning tradicional, tengo que limpiar muy bien mis datos, tengo que poner una data muy limpia para que funcione. Pero no necesito conocer tan a fondo el modelo, porque ya está programado. Claro está, si yo quiero hacer un modelo muy específico, quiero mejorar muchísimo más mi accuracy, sí me va a tocar investigar mi modelo, qué hace su modelo, y tal vez hasta te toque crear tu propio modelo con alguna variación. Pero Scikit-Learn te puede ayudar el 70% de los casos para Machine Learning tradicional. Y Deep Learning, TensorFlow, PyTorch te va a ayudar a implementar tu modelo de redes neuronales, no sé, 20% más rápido, 40% más rápido que haber programado tu red neuronal. Y evita muchos problemas al momento de desarrollar tu propia red neuronal. Bueno, yo les prometí decirles que por qué las deep learning y redes neuronales están en boom, por qué están en todas partes, porque ahora tenemos reconocimiento facial en nuestros teléfonos para desbloquearlos, porque tenemos reconocimiento de nuestras huellas, que al final tiene algo de inteligencia artificial, el reconocimiento de nuestras huellas, que ha estado años en la industria, pero no en uso personal. ¿Por qué ahora tenemos Alexa? ¿Por qué ahora tenemos Google Assistant? ¿Por qué ahora podemos clasificar las fotos? ¿Por qué tenemos todas estas soluciones si estos algoritmos están desde 1980 o antes? Porque gracias a la gente que jugaba videojuegos, las GPUs crecieron estúpidamente, bajaron de precio increíblemente y tenemos GPUs a un precio muy, muy, muy bajo. Entonces, estas GPUs podemos coger y decir, ok, entregamos este modelo, se verificó el costo se bajó el costo de la GPU, hubo mucha más gente trabajando en la GPU. ¿Qué es una GPU? Una GPU es una CPU, pero que hace una sola tarea muchísimas veces, en una forma matricial. La CPU es muy general, puede hacer varias tareas, una por una, al menos que tengas muchos threads, pero digamos que una por una, muy complejas, mientras la GPU hace tareas muy simples, pero si le digo, multiplícame esta matriz por 2, lo va a hacer sumamente rápido. En cambio, la GPU va a coger el 2, multiplico por el primer valor. El 2 lo multiplico por el segundo valor. Y así sucesivamente. Entonces, las redes neuronales se basan en matrices. Entonces, el uso de GPU acelera su proceso, su entrenamiento y vuelan. Gracias a la gente que jugaba muchos videojuegos, la GPU se diversificó, bajó de precio y se creó un mercado de GPUs. Entonces se pudieron empezar a implementar estos algoritmos de Machine Learning con Deep Learning. Cuando usamos redes neuronales, ¿qué decimos? Una red neuronal, ¿por qué se llama así? Porque gráficamente se parece muchísimo a una neurona de nuestro cerebro, una neurona que solamente en ciencias naturales, en el colegio vimos, que tiene dendritas, cuerpo celular, acción y núcleo, aunque no trabajen tanto sí, gráficamente se parece muchísimo. ¿Por qué? Porque esto es una red neuronal. Esto es un valor de entrada
tiene como digamos nuestro núcleo, que se aplica un producto punto a partir de un peso. El valor de entrada lo multiplico por un peso, el segundo valor de entrada lo multiplico por otro peso, y un bias, que es un peso, lo multiplico por uno, y se suma todo eso, que es un producto punto, lo pasamos a una función de activación, que es una función de activación, es una función matemática, ¿qué se llama? Una fórmula matemática, una función matemática, que dice, si me das este valor, te devuelvo otro valor, y pasa un y. Esto es una red neuronal. ¿Dónde podemos ver esta red neuronal? En el ejemplo inicial de la ecuación lineal, nuestro valor de x1 por nuestra pendiente, no tenemos otro valor de entrada, no se suman, miento, nuestro valor de x1 por nuestra pendiente, por nuestro valor de b, se suma, se pasaría una función de activación y se responde. En este caso la función de activación sería la identidad, que daría el mismo valor. A partir de eso se crean todo lo que es Deep Learning y se crea el Deep Learning, que es la acumulación de muchas redes neuronales. Cada una de estas va a ser una red neuronal, red neuronal, red neuronal, conectadas unas a otras. Más adelante podrán ver ciertas ventajas, que a veces se apagan ciertas redes neuronales en el momento de entrenamiento para evitar overfitting y ciertas técnicas. Pero son la acumulación de este concepto por cientos y miles de ellos. Entonces, comparándolo un poquito para el desarrollo de software, es que tenemos una entrada, que sería nuestros parámetros de entrada, nuestras variables de entrada, nuestros parámetros. Tenemos el algoritmo, que es lo que nosotros codificamos, y tenemos una salida, que es nosotros lo que regresamos. Entonces nosotros, por ejemplo, mandamos el 0, pasa un algoritmo por aquí, pasa por todos estos activando estos valores, y nos regresa un valor. Por ejemplo, si le doy 0, me regresa 2. ¿Qué es lo que no conocemos aquí? Nosotros definimos nuestra función de activación. ¿Cómo se define? Con experiencia y con un poquito de pruebas también se define, ok, esta es la mejor función de activación. Ya hay unas conocidas, la sigmoid es muy popular, o la tanh también es muy popular y sirve en la mayoría de los casos. Tendrías que probar para tu caso específico cuál problema específico. Esto es una suma. Este es nuestro valor de entrada, este es nuestro valor de salida, dele el valor de salida, pasa a ser el valor de entrada a la siguiente red neuronal, y lo único que nosotros tenemos que calcular son nuestros pesos, o nuestras Ws y nuestros vías. ¿Cómo se calcula eso? Pues al inicio no se lo calcula, sino que se da valores aleatorios y nuestro algoritmo va a empezar a encontrar esos valores, cuáles son los más óptimos. ¿Cómo que encuentra estos valores, cuáles son los más óptimos? Pues como lo hacemos todo el mundo, repitiendo una y otra vez. Entonces, pasamos un valor, se calcula ese valor, pasamos otro valor, se calcula ese valor. Y lo comparamos con nuestro valor de salida esperado, repetimos una y otra vez hasta poder conseguir el valor muy parecido al valor esperado. Pero ¿cómo hacemos para que este valor que sale lo comparamos con el valor esperado y lo hagamos ese valor esperado? Entonces, digamos, ingresamos 1 y esperamos que salga 2. Ingresa, pasa por todas nuestras redes neuronales y al momento de salir aquí me sale menos 5. Le aplicamos una función de pérdida que ya están definidas. Podemos crear nuestra propia función de pérdidas, pero normalmente están ya definidas. Calculamos el valor de esa función de pérdida y aplicamos algo que se llama backpropagation. Backpropagation es ir ajustando estos valores de estos pesos y estos vías uno por uno, aplicando la derivada a cada una de las fórmulas que están en nuestras redes neuronales. Se escucha súper complejo, pero como les dije, si utilizamos un framework que ya haya implementado esto, nosotros solo tenemos que definir cómo ponemos estas redes aquí, definimos nuestras variables, nuestras funciones de activación, definimos nuestra función de pérdida y empezamos a entrenar nuestra variable, nuestra red neuronal. Entonces, sale, comparamos con nuestro valor esperado, calculamos la diferencia, empezamos a tunear cada una de nuestras W y pesos con la derivada de cada una de nuestras fórmulas, incluyendo la derivación en cadena, y empezamos a activar, cambiar. Eso lo hacemos cientos y miles de veces hasta que nuestros pesos se estabilicen y empiezan a dar un accuracy del 95, 90, 70%, dependiendo del problema. Decimos, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás vamos a entrenar.
Ojo que si entrenamos, no sé, si entrenamos 100 veces y tenemos una accuracy del 96%, tal vez si entrenamos 200 veces, vamos a hacer tan exacto esa accuracy, vamos a llegar a una accuracy del 99%, pero únicamente para ese dataset. Que no vamos a querer hacer eso porque el mañana pasado le ingresamos un valor que no conocemos a esta red neuronal y nos va a dar un valor erróneo. Entonces hay que balancear un poquito de qué tanto se entrena. Ha habido otras formas de quitar ese bias o ese overfitting, pero se ve más adelante. O sea, eso, hay ciertos métodos como que apagar ciertas redes neuronales, randomizar la data, cambiar el orden de los datos, aumentar los datos. Es otro tema totalmente. Yo creo que al inicio, cuando crear un modelo y ver cómo funciona, después se van a preocupar de eso. ¿Cómo se implementa? En este caso podemos utilizar TensorFlow. Es una biblioteca de código abierto para Machine Learning. Fue desarrollada por Google internamente y fue liberada en noviembre de 2015. Al no tener que crear la estructura de las redes neuronales, o sea, no tenemos que definir por código cómo crear una red neuronal, sino utilizamos ya su implementación y no definimos sus derivadas, sino utilizamos algo llamado Data Flow Graph, nos optimiza mucho más el tiempo. Nosotros no creamos las redes neuronales, simplemente decimos cómo están ordenadas. Tenemos el soporte GPU, donde vamos a un rato, si tienen la oportunidad de correr el mismo modelo en una CPU, se van a dar cuenta que se demoran, no sé, 24 horas. En una GPU tal vez se demoren 2 horas, 1 hora. Entonces sí es un cambio abismal. Por eso siempre se intenta utilizar GPUs en el entrenamiento de Deep Learning. Si su computadora no tiene GPU, pueden utilizar algo así como que Google Colab o en Kaggle tienen GPUs gratis. Tiene soporte para paralelismo y ejecución distribuida. Cosa que seguramente si ustedes creen su propia red neuronal, se va a hacer muy tedioso o se van a demorar mucho implementando eso. A partir de la versión 2.0, TensorFlow se unió con Keras. ¿Qué es Keras? Es otro framework de inteligencia artificial, pero dentro de TensorFlow ya está Keras, que lo facilitó increíblemente su uso y lo hizo, digamos que tan fácil como PyTorch. Esa era la gran diferencia de PyTorch. PyTorch era súper intuitivo y fácil de programar. Entonces TensorFlow tenía una comunidad gigante y hermosa, pero era un poquito más complejo de crear una red neuronal. Si quieren ver cómo implementar el problema de la recta o de la regresión lineal con redes neuronales, ingresen a esta dirección. No sé, háganle capture, tómenle foto. Igual déjame ver si les comparto al final las diapositivas. Pero ahí está la implementación por código de cómo hacer ese mismo ejemplo. Y una vez que puedan implementar una red neuronal lineal, crear más redes neuronales es mucho más fácil. Entonces, ya sabemos cómo trabaja una red neuronal, ya sabemos qué es Machine Learning. Entonces, ¿cómo hacemos estos modelos súper complejos para identificar imágenes, para identificar texto, para identificar, para poder entender lo que estoy hablando y traducirlo a otro idioma? Pues se crean modelos. Entonces, esta es una red neuronal profunda, una deep learning, donde tenemos nuestros datos de entradas, tenemos nuestras neuronas de entradas, tenemos nuestras neuronas profundas, por eso se llama deep learning, y nuestras neuronas de salidas con nuestros datos de salida. Nuestros datos de salida acá. Este es un tipo de estructura de redes neuronales, pero existen otras. Esto es como que ir estaqueando o poner una encima de la otra. Existen las redes convolucionales. Eh, una vez que se dan cuenta que su problema funciona aquí adentro, pero dicen, ok, tengo un accuracy muy bajo, o mi problema no se ajusta tanto porque no son datos, no son 10 datos, sino que es una matriz de datos como una imagen, vamos y cogemos y utilizamos otro tipo de estructura, que son las redes convolucionales, que va entrando una matriz, se aplica una función de pooling que reduce el tamaño de esa matriz, pero la hace más profunda y se va aplicando de nuevo. Las redes neuronales se vuelve a hacer más ancha, digamos, o profunda nuestra información, pero más pequeño en contenido. Al final termina una red neuronal de deep learning para poderlo clasificar. ¿Para qué se utilizan las redes convolucionales? Todo lo que tenga que ver con matrices. Imágenes, básicamente. Procesamiento de imágenes, videos, procesamiento de ondas también podrías utilizar, o podrías hacer procesamiento de música.
Las redes recurrentes son estas que van, entran y repiten, van, entran y repiten. Ahí repiten, o sea, la salida de ellas vuelve a entrar a la misma red neuronal. ¿Dónde se podría utilizar esto? Digamos, por ejemplo, para generación de texto, yo le pongo hola, entra a mi modelo de Deep Learning, calcula y me saca hola, ¿cómo? Después de este cómo, vuelve a entrar a mi modelo, calcula y dice estás, después vuelve a entrar y me saca un signo de interrogación. Vamos a decir, ok, ¿y cómo meto palabras ahí si dijimos que era... si dijimos que solo entraban números, o sea, matrices de números y se calculaban números y era una función matemática? Porque nosotros realmente aquí no vamos a meter un hola, sino que metemos la representación de un hola. Por ejemplo, hola puede ser el valor 1, la palabra como puede ser representada por el valor 2 y estás puede ser representada por el valor 3. Y así sucesivamente todo el texto lo tokenizamos a números. Las GANs, que son estas eh, networks, son estas redes o estructuras de redes neuronales que generan contenido que nunca han sido vistos. Está muy popular con las deepfake, con las aplicaciones FaceApp, con genera contenido y es una combinación de dos redes neuronales. Una red Reinforced Learning o aprendizaje reforzado, donde ingresamos un ruido, valores aleatorios, una red que genera un contenido y después una red de Machine Learning, um, una red de Deep Learning discriminatoria, donde tiene imágenes reales y dice, ¿esto es una imagen real? Sí. Y dice, lo que ingresaste, ¿se parece a esta imagen real? No. Entonces, el contenido generado no vale. Vuelves a generar el contenido. ¿Esto es una imagen real? Sí. ¿El contenido que se genera aquí parece una imagen real? Sí. Ah, el contenido fue bien. Y así empiezas a generar contenido que no existe. Son bastante pesadas, se demoran bastante entrenando y necesitas mucha capacidad de procesamiento. Y esto es inteligencia artificial. ¿Cómo pueden seguir aprendiendo inteligencia artificial? Busquen comunidades locales, Facebook Cycles, busquen comunidades en línea, busquen tutoriales en TensorFlow, busquen un poquito la página de TensorFlow tiene tutoriales cómo ingresar, busquen FastAI, busquen PyTorch, tutoriales en PyTorch, busquen uno de los dos, sobre todo uno de los dos frameworks, TensorFlow o PyTorch. FastAI es una implementación en PyTorch y no estoy seguro si ya tiene TensorFlow, que facilita mucho cómo utilizar estos modelos, ya los tiene como que digamos encapsulados y solo ustedes meten información. Pero practiquen el tutorial, el notebook que está aquí. De hecho, aquí van a entrar a Colab, van a poder hacer prácticas y van a poder tener una computadora virtual gratis. Practiquen aquí, busquen más información sobre eso. Esto realmente es como que un abreboca de qué es la inteligencia artificial, cómo podrían programarla, cómo podrían entrar a ese mundo y comparar un poquito la diferencia entre cómo resolver problemas con inteligencia artificial contra la programación básica, como la programación típica que vamos haciéndolo normalmente. Si quieren saber más de mí, pueden entrar a mi página web. Tengo por ahí un par de artículos de inteligencia artificial o mandar un mensaje por Instagram. Y el spot publicitario, me imagino que ya les han hablado de esto, pero si ustedes quieren, si son estudiantes, están en una universidad y quieren crédito en las nubes, quieren crédito Heroku, un dominio.me, un dominio.com, SSL, crédito para AWS educativo, no para los servidores, sino para educación. Quieres Canvas gratis, quieres Stripe si estás entre los países, creo que México también ya está, para hacer cobros con tarjeta de crédito, y quieres montarte una startup o montarte un proyecto de tecnológico, GitHub Developer Pack, tienes cientos de dólares ahí para utilizarlos y para que aprendas. Y yo creo que nos podemos ir al lado de las preguntas.